Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este jueves 23 de enero, jueves de la segunda semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos en este día jueves leyendo la carta a los Hebreos. Leemos el capítulo 7, versículo 23, hasta el capítulo 8, versículo 6. Hermanos, durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes, porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesucristo tiene un sacerdocio eterno, porque Él permanece para siempre. De ahí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Ciertamente que un sumo sacerdote como este era el que nos convenía, santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos, que no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, primero por sus pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidades, pero el sacerdote constituido por las palabras del juramento posterior a la ley es el Hijo eternamente perfecto. Ahora bien, lo más importante de lo que estamos diciendo es que tenemos en Jesús a un sumo sacerdote tan excelente que está sentado a la derecha del trono de Dios en el cielo como ministro del santuario y del verdadero tabernáculo, levantado por el Señor y no por los hombres. Todo sumo sacerdote es nombrado para que ofrezca dones y sacrificios. Por eso era también indispensable que él tuviera algo que ofrecer. Si él se hubiera quedado en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo ya quienes ofrecieran los dones prescritos por la ley. Pero estos son ministros de un culto que es figura y sombra del culto celestial, según lo reveló Dios a Moisés cuando le mandó que construyera el tabernáculo. Mira, le dijo, lo harás todo según el modelo que te mostré en el monte. En cambio, el ministerio de Cristo es tanto más excelente cuanto que Él es el verdadero mediador de una mejor alianza fundada en mejores promesas. Palabra de Dios. La carta a los Hebreos continúa expresándonos la profundidad de lo que significa ese sacerdocio de Cristo. Ese sacerdocio que está constituido justamente por su perfección, porque no hay una figura mayor, porque no existe un sacerdocio que pueda llegar a ponerse delante del de Cristo. Nadie podría de ninguna manera decir, no, es que ahora hemos llegado a algo más alto. No existe. No puede existir ningún sacerdocio más alto que el de Cristo, porque Él es el único que es verdadero Dios y verdadero hombre. Y entonces va a ser efectivamente esa unión entre Dios y los hombres, esa conexión entre Dios y los hombres, ese intercesor entre Dios y los hombres. Lo expresa la carta a los Hebreos diciéndonos que durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes. ¿Y por qué? Muy sencillo, porque no podían vivir para siempre. Y entonces su tarea duraba mientras duraba su vida.
Y por eso, cuando terminaba, ya eso les impedía permanecer en su oficio. Esto nos hace reflexionar sobre una realidad muy importante. Los sacerdotes de la nueva alianza que estamos constituidos en el sacerdocio de Cristo, también tenemos una vida temporal. Pero resulta que como ese sacerdocio ya no es el sacerdocio de la antigua alianza, como ese sacerdocio ya no está regido por la ley, sino por la figura de Cristo, entonces nosotros también, digo, los sacerdotes ministeriales, somos sacerdotes para siempre. Eso significa en esta vida y en la próxima. Esto es importante de entender porque sucede que muchos sacerdotes abandonan el ministerio, pero una vez que han sido ordenados sacerdotes, nunca van a dejar de ser sacerdotes. Pero puede suceder que haya un sacerdote que se ponga a hacer locuras y que se ponga a hacer maldades. Sí, y eso no le va a quitar jamás su sacerdocio. ¿Cómo puede ser esto? Muy sencillo. Porque su sacerdocio no está basado en sus acciones ni en su vida buena o mala. Está basada en el sacerdocio de Cristo. Para entender esto, tenemos que recordar cómo efectivamente nosotros al recibir el bautismo, recibimos esa condición de ser hijos de Dios. ¿Y cuánto dura esto? Para toda la eternidad. Yo podré ser una persona que decida no seguir al Señor y no amar al Señor. Puedo ser una persona que decido incluso ponerme dentro de una secta satánica y adorar a Satanás. Y entonces se me ha borrado el bautismo. No, no se me ha borrado el bautismo. Si yo he sido bautizado, voy a ser hijo de Dios por siempre. Por elección mía, seré efectivamente un mal hijo de Dios. Pero eso no me quitará mi condición. ¿Por qué? Porque mis decisiones no afectan la decisión de Dios. Mis decisiones, ¿a dónde me conducen? Me conducen efectivamente a que en mi libertad yo decido la vida que quiero llevar. Pero la decisión de Dios es independiente y libre de ello. Y por eso efectivamente, como mi ser hijo de Dios no depende de mí, sino de la promesa del Señor, ¿qué es lo que ocurre entonces? Que esa promesa permanece para siempre. Esto ocurre con 3 sacramentos: el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Son los sacramentos que la Iglesia nos enseña, ponen en el alma lo que se llama el sello sacramental, el carácter sacramental, que es indeleble, no se borra jamás, forma parte del alma. Y entonces efectivamente un sacerdote, cuando ha sido ordenado sacerdote, será por siempre sacerdote. ¿Eso significa que va a llegar al cielo? No. Lo mismo que ocurre con un bautizado. Yo puedo ser un bautizado y seré siempre un hijo de Dios, pero si en esta vida he decidido ir en contra del Señor, entonces no entraré en el cielo y podré ir al infierno. Y lo mismo ocurrirá con un confirmado y lo mismo ocurrirá con un sacerdote. Pero nada me puede quitar eso. ¿Por qué? Porque no depende de la acción del hombre. Es la promesa de Dios y Dios no es infiel a su promesa. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando nos enfrentamos a los sacramentos, entonces nos enfrentamos a una realidad donde efectivamente está el hombre, el sacerdote ministerial que realiza los sacramentos, pero la santidad de los sacramentos nunca va a depender de la santidad de ese hombre. ¿Qué esperamos de los sacerdotes? Esperamos que sean santos, esperamos que sean buenos, esperamos que no estén celebrando la misa en pecado mortal. Pero si sucede esto, ¿qué pasa con el sacramento? Imagínate un sacerdote que está viviendo en una doble vida.
y que está haciendo horrores y que celebra la misa. Esa misa entonces no vale. Sí, sí vale. Y ha consagrado. Sí, ha consagrado. Y todos los que han recibido la comunión han recibido el cuerpo y la sangre de Cristo. Sí. ¿Por qué? Porque esa parte depende de la santidad del verdadero y único sacerdote. Esta es la acción ministerial que realiza el sacerdote en la tierra, que realizamos nosotros. Ese revestimiento de Cristo con nuestra libertad, sin perder la libertad, pero la gracia que el Señor ha querido entregarnos no depende de la santidad del sacerdote, depende de la santidad de Cristo, y por eso está completa. Por eso estará ahí, pase lo que pase, haya buenos sacerdotes, haya malos sacerdotes. Insisto, ¿qué es lo que queremos nosotros? Santos y buenos sacerdotes. Esto es lo que ha explicado la carta a los hebreos y lo que más nos importa y nos interesa. ¿Por qué? Porque todo está basado en ese sacerdocio de Cristo. Él, que ya no ofrece algo que es limitado, no tiene que ofrecer víctimas, no tiene que ofrecer sacrificios de animales por sus propios pecados. No, ha hecho una sola ofrenda, y la ofrenda de su propio cuerpo. Es perfecto sacerdote porque es a la vez el que ofrece, es la víctima y es el altar. En el Evangelio, leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 7 al 12. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos. Una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. El Evangelio nos muestra cómo va creciendo la fama del Señor, cómo está en la orilla del mar, rodeado por una muchedumbre de Galileos, que además se suma una gran multitud que no solo son galileos, sino que proceden de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania, de la parte de Tiro y de Sidón. ¿Qué ha ocurrido? Han tenido noticias de lo que Jesús hacía. Fíjate cómo el Evangelio siempre se va a transmitir como esa noticia, esa buena nueva, esa buena noticia. Siempre el deseo va a ser, efectivamente, cuando queremos evangelizar, transmitir la novedad del Evangelio. Siempre va a haber novedad en el Evangelio y siempre vamos a tener que estar recordando al mundo y recordándonos a nosotros mismos también las cosas que hace Jesús. Por eso es tan importante nuestro testimonio hacia los demás, el contar las maravillas. Oye, qué pena da cuando las personas se reservan las maravillas que ha hecho el Señor en ellos y no las comparten y no se las cuentan a los demás. A veces el contar las maravillas que Dios ha hecho con nosotros podrá tener como respuesta la burla, podrá tener la ridiculización de parte del mundo, pero nosotros no tenemos que mirar eso. Tenemos que siempre estar mirando ese deseo del Señor de transmitir la buena noticia, de hacerla llegar. ¿Para qué? Para que sean las personas las que se acerquen. Han oído y se han trasladado a donde Él estaba. Y aquí viene la parte
que yo creo más maravillosa del Evangelio y que nos explica la evangelización del Evangelio que hemos leído hoy. Porque nos dice que entonces Jesús rogó a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella. ¿Para qué? Porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. ¿Qué sucede? ¿Por qué pide una barca? Para alejarse de la gente. No, para continuar predicando desde una barca, para continuar estando alrededor de ellos, pero lógicamente tomando el acto mínimo prudencial para que la multitud no lo aplaste, porque estaban a punto de aplastarlo, nos dice el Evangelio. Fíjate cómo el día de ayer nosotros veíamos cómo el Señor en la sinagoga miraba con ira y con tristeza a los fariseos, porque les había hecho una pregunta muy sencilla. ¿Qué es lícito hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejar que muera? Y ellos no quisieron contestar, y ante esa falta de entendimiento, porque no querían entender, Jesús se muestra con ira y con tristeza. En este momento no vemos ninguna ira en el Señor. En ese momento no vemos ninguna ira, ninguna molestia. Pero la gente está a punto de aplastarlo. Pero no hay una ira en el Señor. Es sumamente hermoso ver cómo el Señor, delante de esta situación, delante de toda esta gente que está acudiendo a Él, no siente enojo. Pero lo están aplastando. Cualquiera podría decir, oye, pero considera. No. Busca la solución, busca el modo, se inventa la manera para seguir evangelizando. Este es el corazón de Cristo. Y este es el corazón de todos aquellos que, como verdaderos cristianos, queremos llevar el mensaje del Señor. La capacidad de siempre reinventarnos, la capacidad de encontrar nuevos modos, la capacidad de seguir transmitiendo, la capacidad de no callarnos, la capacidad de encontrar las maneras. Este es el corazón abierto de aquel que tiene deseos efectivamente de llevar el mensaje de Jesús. Esto es lo que tiene que componer nuestro corazón. Es hermoso entonces darnos cuenta que si el Señor buscó subirse a una barca para poder seguir predicando, bueno, ¿cuál es nuestra misión? Siempre buscar los modos. Nunca llenarnos de ira. No, pero es que la gente no sé qué. No llenarnos de ira porque la gente se acerque, porque la gente busque, sino encontrar los modos, buscar los modos. A veces tenemos el corazón sumamente cerrado. Y al tener el corazón sumamente cerrado, la mente se cierra. Y cuando la mente se cierra, entonces ya no se encuentran modos. No, pero es que ¿qué se puede hacer? Sucede, por ejemplo, cuando una persona contempla las condiciones de la sociedad. A mí me ha tocado incluso escuchar a sacerdotes tirando la toalla, diciendo, no, pero es que hoy en día en esta sociedad ya no se puede predicar esto y ya no se puede predicar lo otro y ya no se puede decir aquello. ¿Cómo que no se puede? No, es que en estas condiciones no se puede. Hermano mío, tienes un problema de corazón. Tienes un corazón cerrado que no quiere verdaderamente transmitir el Evangelio. Y al cerrarse tu corazón, se ha cerrado tu mente y por eso no encuentras modos y por eso vas a encontrar justificaciones para no predicar el Evangelio. Y por eso lamentablemente nos vamos a topar en muchos lugares donde la iglesia rehúsa, se niega a predicar las verdades del Evangelio. No será la sociedad, no serán los muchos que actúan de una forma, no será el mundo el que evitará que prediquemos el Evangelio. Siempre lo tendremos que predicar. No, pero esta parte no le gusta escucharla al mundo.
qué pena porque yo en la predicación del Evangelio no estoy para darle gusto al mundo. Quiero cumplir la voluntad del Señor, enseñar la palabra del Señor. Qué importante por eso darse cuenta cómo al final se nos muestra que liberaba a muchos que estaban poseídos por espíritus inmundos, se echaban a sus pies y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. ¿Por qué? Pues no le interesa a Jesús que sean los endemoniados los que lo manifiesten, los que den testimonio de él. Para eso estamos tú y yo. Para eso nos quiere el Señor a ti y a mí. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide, los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.